No bajó de un helicóptero, tampoco lo presentaron con un caballo ni lo vistieron como un rey. Paolo Guerrero fue presentado en Alianza Lima de manera bastante humilde. Y no es que lo hayan hecho porque no querían gastarse tanto dinero, al final terminaron abriendo el estadio para recibir un montón de gente, sino porque siento que Alianza Lima quería mostrar un poco más esa imagen de que supuestamente son un club humilde, un club del pueblo, y no hacer una presentación tan ostentosa, con un helicóptero y un montón de cosas que de repente no venían al caso, solamente para compararse con otras presentaciones como la que le hicieron a Arturo Vidal en Colo-Colo. Pero ahora que es nuevo jugador, es el gran día para Guerrero y muchos periodistas incluso empezaron a hablar de que como tiene equipo, sería bueno que regrese a la selección en el futuro. Y creo que es un buen momento para que hablemos de qué es lo que va a pasar con su carrera. ¿Cómo fue que llegó hasta aquí? ¿Es cierto que Fossati lo está esperando para que pueda volver a jugar con Perú? ¿O la Copa América fue su despedida? Este video ha sido posible gracias a nuestros amigos de BetBoom. Abajo pueden encontrar el enlace para el canal de Telegram de Más Allá de las Fijas, donde no solamente van a encontrar alguna que otra fija para algunos partidos, sino que también lo que son bonos, free bets, sus códigos y un montón de actividades que les va dejando ahí la gentita de BetBoom. Regístrate en el sitio utilizando nuestro enlace y con el código Más Allá podrás recibir tu bono de 400 mangos para que puedas usar. Ahí puedes estar pendiente de los partidos de la Liga Peruana, de ligas internacionales e incluso de los partidos de los Juegos Olímpicos. Recuerda que esto solamente es para mayores de edad y si entras, hazlo con responsabilidad. Si hablamos de Paolo Guerrero, sí o sí tenemos que hablar de un jugador que fue muy importante para el reconocimiento de la selección peruana internacionalmente. Lo típico era que cuando se hablaba de la selección de Gareca, sobre todo en otros países como en Argentina o en Brasil, siempre se hablaba de Paolo Guerrero. Le hablabas a un argentino de la selección y siempre te decía, Paolo Guerrero, Ricardo Gareca. Eran los dos nombres más conocidos. Así que se podría decir que él cargó en sus espaldas la imagen de la selección. Era el jugador más famoso, el que llamaban para todas las publicidades, y estaba sin duda alguna en su mejor momento. Y todavía más cuando llegó a clasificar para el Mundial de Rusia. En ese momento se habló muchísimo de Paolo. Hasta algunos comentaristas de otros países llegaron a decir cosas como que si Guerrero no fuera peruano, de repente sería el 9 del Barcelona. Paolo Guerrero, crack, está a la altura de Luis Suárez, de Pipa Higuaín, de Mauri Icardi y de cualquier 9 que se venga. ¿Sabes lo que pasa? ¿Cuál es el problema con Paolo Guerrero? Lo desmerecen porque, claro, es peruano, la liga peruana no es competitiva, los equipos peruanos... Ponelo a Paolo Guerrero a jugar en el Barcelona, a ver si desentona. Olvídate. Y cosas así. ¿Será cierto eso? ¿No lo será? Yo creo que mucha gente lo decía solamente para quedar bien con nosotros, pero eso no quita que Guerrero sí era un delantero en ese momento de los mejores de toda Conmebol. En nivel selecciones era de los más confiables. Y eso siempre le ayudó mucho a la selección peruana. Porque una triste realidad de nuestro equipo es que lamentablemente no solemos tener delanteros goleadores, delanteros que necesiten pocas ocasiones para marcar gol. Y cuando Guerrero estaba en su mejor momento, era un delantero que te podía marcar goles sin la necesidad de que le des tantas ocasiones por partido. Su eficacia era bastante buena. Además que cuando era más joven podía correr mucho más y aguantaba mucho mejor los partidos. Se peleaba contra los centrales él solito, jugaba fuera del área, dentro del área, pateaba tiros libres, pateaba penales, hacía de todo. Por eso la gente le agarró tanto respeto, pero no siempre fue así. Guerrero también tuvo su época oscura, su época cuando era, como mucha gente le llamaba, un chibolo llorón. Lamentablemente no se dio. En esos tiempos, donde estamos hablando de la época de Marcarián o la época de Chemo, Guerrero era bastante más joven, estaba en sus 20 años. Ya tenía un mal antecedente porque tenía problemas de disciplina en el Hamburgo, pero no porque sea un fiestero. De hecho, Guerrero nunca se caracterizó por ser un jugador que le guste la fiesta. Él era disciplinado cuando tenía que entrenar y para mantenerse en forma, siempre lo fue. Sus problemas de disciplina iban por otro lado, en que era, como muchos le decían, muy llorón. No quiero hablar, no me destruyan. Muy quejón, hasta cierto punto algo engreído. Y su peor momento fue cuando le tiró el botellazo al hincha de Hamburgo. Ahí fue cuando sepultó su carrera en Europa y tuvo que salir de ahí. Sin embargo, recibió su segunda oportunidad en Brasil.
Mucha gente piensa que este momento fue clave en la carrera de Paolo. Si no hubiera tenido esos problemas en el Hamburgo, cuando era todavía un jugador joven, quién sabe hasta dónde hubiera podido llegar. No digo que se hubiera convertido en un delantero de la calidad de Luis Suárez jugando en el Barcelona ganando Champions, pero sí creo que se pudo haber mantenido como un buen delantero de ligas europeas. No por nada se estaba manteniendo tantos años en un equipo de primera división de Alemania, algo que a día de hoy creo que ningún delantero peruano sería capaz de hacer. Muchos creen que si Guerrero no hubiera tenido esos problemas de actitud, seguramente habría tenido una carrera a nivel de clubes mucho más brillante de la que tuvo. Es más, si miramos los equipos donde Guerrero ha jugado, él empezó en la cantera de Alianza Lima, luego de eso se fue al Bayern y si se dan cuenta lentamente fue bajando en calidad de equipos. Del Bayern pasó al Hamburgo, del Hamburgo pasó a Brasil, luego se fue a jugar al Avaí, que ya no era un equipo poderoso en Brasil, estuvo en Argentina, estuvo en Ecuador y ahora está en Perú. Sin embargo, a nivel de selección fue todo lo contrario. Si en su carrera de clubes Guerrero empezó en lo más alto y acabó en lo más bajo, como casi todos también jugando en la liga peruana, a nivel de selección fue al revés. Empezó en lo más bajo siendo un delantero que casi nadie pasaba, no les gustaba su actitud, decían que era muy quejón, un llorón y terminó convirtiéndose en el capitán de la selección. Curiosamente empezó a madurar mucho después de los 30 años, que es algo que le suele pasar a muchos jugadores peruanos. Aunque siempre quedó la duda de qué habría pasado si Guerrero no tenía esos problemas en el Hamburgo, si tomaba algunas mejores decisiones y no se peleaba con gente que no se tenía que pelear. ¿Hasta dónde pudo haber llegado? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en la selección llegó a donde tenía que llegar. Es por eso que en el presente a Paolo Guerrero se le considera referente de varios equipos. No necesariamente ídolo, porque para eso tendría que haber ganado de repente alguna Copa Libertadores, tal vez en el Corinthians sí lo sea por haber ganado el Mundial de Clubes con un gol suyo contra el Chelsea, pero en el resto de clubes donde jugó no tiene ese estandarte de ídolo. El único lugar donde creo que lo tiene es en la selección peruana, donde no hay dudas de que Guerrero es un ídolo de la selección peruana, y en la era de Gareca también era el ídolo de los niños peruanos que lo veían jugar. A nadie le importaba que sea hincha de Alianza o que representara al equipo que le diera la gana. Paolo Guerrero, ¿sí o no Alianza? No, ¿Por qué no? es que ya tiene mucha edad y ya tenemos un viejo. Ya tenemos un viejo. Lo veían como el 9 de Perú, el capitán del país, el líder que todos querían seguir, todos querían ser como él, pero luego de eso, ya cuando Guerrero entró en los últimos años de su carrera, empezó a tomar decisiones que le afectaron bastante. No le quitaron lo que él ya había ganado, porque eso no se lo van a quitar, pero sí hizo que su carrera sea un poquito menos brillosa. Lo que sucedió en el Avaí de Brasil, yéndose a jugar para bajar a segunda división, los problemas que tuvo en Racing Club con Fernando Gago, los primeros rechazos para jugar en Alianza Lima y muchos hinchas de Alianza se molestaron con él por eso, porque lo querían ver jugando junto con Farfán, que era el gran sueño de la hinchada, pero eso nunca pasó. Se levantó en la corta etapa que tuvo en Ecuador, pero su último gran tropiezo fue jugar con la César Vallejo. Y creo que ese es el gran motivo por el que Guerrero estaba tan desesperado por fichar con Alianza Lima. Él sabía que si se quedaba en la César Vallejo, la última imagen que la gente iba a tener de él iba a ser una imagen muy mala. Jugando en un equipo que muy pocas personas miran, donde no le prestan tanta atención y para colmo, con un mal rendimiento en la selección. Guerrero tiene un gran ego y él no quería seguramente que ese sea el último recuerdo que la gente tenga de él. Es por eso que hizo todo lo posible para salir de la César Vallejo, incluso metiéndose en problemas legales, solo para fichar con Alianza y tener la despedida que él siente que se merece tener. Y aquí entramos en un punto muy importante. Guerrero sí se merece tener una gran despedida por la carrera que tuvo. Eso no significa que en la selección debería seguir teniendo oportunidades. Yo creo que su etapa con Perú terminó hace bastante rato y en la Copa América se notó. El Guerrero que nosotros conocimos, que era goleador, que era el líder sobre todo, creo que ya no está más con Perú. Lo intentamos recuperar unas cuantas veces y no se pudo. Y yo creo que ya es suficiente. Hay que dejarlo descansar de la selección. Seguirlo llevando con Perú sería exponerlo, porque Guerrero ya no tiene el nivel como para enfrentarse a las defensas de selecciones como Colombia, Ecuador, Argentina, Chile o Brasil, que son los próximos rivales que tiene Perú. Sería malo para él. Creo que lo que él más se merece ahora es tener un retiro tranquilo, jugando en Alianza, en la liga peruana, con su gente, con los que lo quieren, ganando un montón de dinero porque se lo ganó con la carrera que se hizo,
y teniendo un retiro digno del fútbol, mucho más digno de lo que iba a pasar si se quedaba en la César Vallejo. Creo que esa es la prioridad que tendríamos que tener con Paolo. No intentar forzarlo a que vuelva a ser el delantero, el 9, el capitán de la selección, porque ya no le da para eso, y no es una falta de respeto decirlo. Solo es señalar una realidad, lo vimos en la Copa América. Así que esta última decisión que ha tomado de retirarse en Alianza es lo mejor para él, y ahí se tendría que quedar, como un bonito recuerdo de lo que fue en la selección en el pasado. Un recuerdo de lo que pudo haber llegado a ser, pero que aún así pudo tener una carrera grande. Y se condecoró como uno de los delanteros más importantes de la historia de la selección. Ya tiene su lugar ganado y no se lo van a quitar. Creo que lo que tendría que hacer ahora es simplemente sentarse, ver lo que ha conseguido a lo largo de su carrera, alegrar a los hinchas de Alianza que están todos emocionados con verlo finalmente con la camiseta de su equipo, marcar los goles que pueda marcar, celebrar, estar tranquilo, feliz, cobrar su dinero y retirarse sin problemas. No hay por qué obligarlo a que sea más de lo que ya no puede ser. Sería injusto con él, y sería injusto también con la selección y con otros delanteros. La historia de Paolo Guerrero, con sus equipos, con Perú, está a punto de terminar. Y lo mejor es que la última página de su carrera sea una página bonita de leer.